venir a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Vamos a dedicar este rato de charla a considerar algunos aspectos de la vida del gran Papa San Juan Pablo II, cuya fiesta celebramos hoy, 22 de octubre, día 22 de octubre en que inició su pontificado en el año 1978. Había nacido en Wadowice el 18 de mayo del año 1920 y con 58 años fue elegido Papa el 16 de octubre. Murió el 2 de abril del año 2005, la víspera del Domingo de la Divina Misericordia. Fue beatificado el 1 de mayo del 2011 por Benedicto XVI y canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril del año 2014. En la misa exequial que ofició en la plaza de San Pedro, llena absolutamente de gente procedente de tantos lugares del mundo, y quizá de un modo particular muchísimos jóvenes a los que el Papa tanto había alentado y querido a lo largo de sus 27 años de pontífice. En aquella homilía, el entonces cardenal Ratzinger recordaba cómo Juan Pablo II, siendo muy joven, mientras trabajaba en aquella fábrica química, mientras estaba su país entero amenazado por el terror de los nazis, justo en ese momento, y después de aquellos sufrimientos que había pasado ya por la muerte temprana de su madre y después de su hermano y después de su padre, hasta el punto de quedarse solo, y en ese ambiente, en esas circunstancias, escuchó la voz del Señor, que le decía, sígueme. El Papa, el que luego sería Papa, y que había sido ordenado como sacerdote el 1 de noviembre del año 1946, muchas veces en cartas y en audiencias, etc., escribió sobre su sacerdocio y sobre 3 textos que de algún modo marcaron su vida sacerdotal y también después su vida como obispo, como cardenal y como pontífice. Textos que también a nosotros nos interpelan y nos pueden ayudar a ver cómo respondemos a ellos, qué eco tienen en nuestro corazón esas palabras que fueron tan importantes para Juan Pablo II. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Primer texto que el Papa meditó tantas veces y sintió que el Señor se lo decía a él, como nos lo dice también ahora a nosotros. La segunda palabra o el segundo texto del Señor, figura del Evangelio, como buen pastor, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él sentía esa necesidad de dar la vida por sus ovejas y lo hizo, podríamos decir literalmente, salvo ese milagro de la Virgen, ¿verdad?, en aquel atentado, pero en la práctica se podría decir que el Papa ha sido mártir también. Y la última palabra, diríamos, como el Padre me amó, así os he amado yo, permaneced en mi amor, sintiendo ese amor de Dios por cada uno de nosotros. En estos textos, decía el cardenal Ratzinger, vemos el alma entera de nuestro Santo Padre, que le llevó por el mundo entero, ¿no?, a repetirnos de modos diversos, levantaos, vamos. Podría ser el modo de expresarlo, tomando ocasión del título de uno de sus últimos libros, del penúltimo libro, levantaos, vamos. El Papa quería despertarnos a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, despertarnos de una fe cansada, el sueño de los discípulos de ayer y de hoy, que no debe darse, porque la tarea que hay que hacer es mucha. El Santo Padre, como sabemos, vivió su sacerdocio hasta el final, porque efectivamente ofreció su vida a Dios por sus ovejas y por toda la familia humana, en una entrega diaria al servicio de la Iglesia, y de una manera todavía sí cabe más intensa en esas duras pruebas de los últimos meses de su vida por la enfermedad. Así, el Papa se convirtió
en ese buen pastor que realmente ama a sus ovejas y que da la vida por ellos, identificándose con Cristo, siendo otro Cristo. Y de ese modo, aquellas otras palabras, permaneced en mi amor, efectivamente el Papa buscó el encuentro con el Señor todos los días de su vida y por eso tuvo una gran capacidad de perdonar y de un corazón abierto hacia todos, algo en lo que nosotros evidentemente podemos y debemos imitarle. Bien, son algunas de estas ideas que, como os decía, el cardenal entonces Ratzinger recordaba en esa homilía. Decía también en aquel momento, en aquella ocasión, cómo el misterio pascual, la muerte y la resurrección de Cristo, el Papa lo había interpretado como misterio de la divina misericordia. La divina misericordia, ese domingo que él instituyó, siguiendo aquellos deseos de Santa Faustina Kowalska, por lo que el Señor le había pedido que difundiera en el mundo. A propósito de esa divina misericordia, en el último libro, Juan Pablo II escribe que el límite impuesto al mal por Dios, que no tiene un poder absoluto, el mal no puede tenerlo, el límite impuesto al mal es, en definitiva, la divina misericordia. Y reflexionando sobre el atentado que le pudo costar la vida, escribía: Cristo, sufriendo por todos nosotros, ha conferido un nuevo sentido al sufrimiento, lo ha introducido en una nueva dimensión, en un nuevo orden, el orden del amor. Es el sufrimiento que quema y consume el mal con la llama del amor y obtiene también del pecado un multiforme florecimiento de bien. Decía el cardenal que el Papa, animado por esta visión, había sufrido y había amado en comunión con Cristo, y por eso el mensaje de su sufrimiento y de su silencio ha sido tan elocuente y tan fecundo. Terminaba aquella homilía recordando el último domingo de Pascua en la vida del Santo Padre Juan Pablo II, ese día ya tan inmediato a su fallecimiento, marcado por el dolor, se asomó una vez más a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano y dio la bendición Urbi et Orbi, por última vez. Y por eso, decía el cardenal, podemos estar seguros de que el Papa está ahora, decía entonces, ahora lógicamente lo podemos decir todavía con más seguridad, ¿verdad?, por haber sido canonizado. El Papa está en la ventana de la casa del Padre y nos ve y nos bendice. Pues hoy acudimos de nuevo a su intercesión porque realmente la necesitamos para toda la Iglesia, para todo el mundo. Otras ideas podríamos ahora recordar, en este caso tomadas precisamente de la misa de la beatificación del 1 de mayo del 2011, ahora ya por Benedicto XVI. Escoge como ideas principales, digamos, del pontificado del Papa, tan riquísimo, tan abundante, ¿verdad? Pero en fin, aquí el Papa Benedicto pues nos quiere llevar como a esas ideas centrales de la vida de Juan Pablo II, en su vida y en su predicación. Por ejemplo, nos decía que en esos casi 27 años de pontificado, el Papa, de una manera y de otra, había recordado con fuerza al mundo entero la vocación universal a la santidad, a esa medida alta de la vida cristiana, que es la santidad, siguiendo las enseñanzas del concilio. Todos los que pertenecemos al pueblo de Dios, obispos, sacerdotes, diáconos, fieles laicos, religiosos, religiosas, todos estamos en camino hacia la patria celestial, hacia el cielo, hacia la santidad, donde nos ha precedido la Virgen Santísima, asociada de un modo singular y perfecto al misterio de Cristo y de la Iglesia. Bien, está llamado universal a la santidad, que es como un aspecto central del concilio, tan central que el propio Juan Pablo II, en otro documento, la Exhortación Apostólica sobre los laicos, dirá que precisamente este ha sido como el mensaje central que el concilio quería recordar al mundo, la llamada universal a la santidad. Como muchos sabemos, esa misma idea, ese mismo mensaje, es el que había puesto el Señor en el corazón del joven sacerdote José María Escrivá, 30 años antes, en Madrid.
Bien, después el Papa habla en la homilía de la beatificación, como otro aspecto tan importante de la vida del Papa, es el papel de la Virgen Santísima, como imagen y modelo de santidad para todos los cristianos, para la Iglesia entera. Y esta visión teológica, dice el Papa Ratzinger, que el beato Juan Pablo II la descubrió desde muy joven y después la conservó y profundizó en esta idea de la Virgen Santísima como imagen y modelo de santidad para todos los hombres. Profundizó en esta idea tan importante durante toda su vida. E incluso, como sabemos, lo recogió en su escudo papal, el icono de Cristo en la cruz y a sus pies la Virgen, su madre. Su lema episcopal Totus Tuus, una cruz de oro con una M abajo de María y a la derecha el lema Totus Tuus, todo tuyo. Expresión que el Papa se inspiró en San Luis María Griñón de Montfort, que también había empleado esta misma expresión. Totus tuus ego sum, todas mis cosas son tuyas. Si se me permite, yo aquí añadiría que, a su vez, según estudiosos que lo han comprobado, San Luis María Griñón de Montfort se inspiró en esta profunda devoción mariana en San Simón de Rojas. Y San Simón de Rojas fue el primer sucesor del Caballero de Gracia. De modo que, pues es muy bonita, ¿no? Esta conexión, diríamos, que nos lleva desde Juan Pablo II hasta prácticamente el mismo Caballero de Gracia. Y perdón por lo que parece, pero creo que tiene su interés, ¿no? Ya que efectivamente San Simón de Rojas predicó en el oratorio del Caballero de Gracia muchos años, habló mucho de la Virgen Santísima, trató mucho al Caballero de Gracia, que tenía una gran devoción a la Virgen. Bien, el Papa Benedicto, en esa homilía de la beatificación, recordaba esta idea tan importante que Juan Pablo II había predicado de modo solemne en la misa de su inicio de pontificado. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Aquello que el Papa recién elegido pedía a todos, él mismo lo llevó a cabo en primera persona. Abrió a Cristo a la sociedad, a la cultura, a los sistemas políticos y económicos. Invirtió en ese empeño una fuerza de gigante, fuerza que venía evidentemente de Dios. Con su testimonio de fe, de amor y de valor apostólico, acompañado de una gran humanidad, el Papa, hijo ejemplar de la nación polaca, ayudó a los cristianos de todo el mundo a no tener miedo de llamarse cristianos, de pertenecer a la Iglesia, de hablar del Evangelio. En una palabra, nos ayudó a no tener miedo a la verdad, porque la verdad es garantía de libertad. Más sintéticamente podríamos decir, nos devolvió la fuerza de creer en Cristo, porque Cristo es el Redentor del hombre, que fue, como sabemos, el tema de su primera encíclica y el hilo conductor de todas las demás. Qué actuales estas palabras, qué importantes estas palabras para estos tiempos nuestros. También recordó el Papa Benedicto esa confrontación, diríamos, que Juan Pablo II llevaba en su corazón desde muy joven, porque lo había experimentado en su propia carne, el mal del marxismo. Sabemos cómo, pasados los años, con su oración, con su ejemplo y con su poderosa intercesión ante los líderes mundiales, el muro de Berlín caería, hecho añicos, como indicando así la derrota del comunismo como ideología de muerte y de esclavitud. El Papa tenía muy claro, ¿no?, que para el marxismo el hombre es un instrumento, un mero instrumento material del que se puede hacer lo que convenga, porque no tiene un valor en sí mismo, es algo completamente anticristiano. Por el contrario, el Papa tenía muy claro que para el cristianismo el hombre es el camino de la Iglesia, porque Cristo es el camino del hombre, todo lo contrario, el gran valor del hombre por ser hijo de Dios. Bien,
aquella, decía también el Papa, aquella esperanza utópica, por supuesto, que algunas personas o muchas personas en algunos países, aquella esperanza de una especie de mesianismo terrenal, que muchos habían puesto en el marxismo como si fuera la solución de tantos problemas. El Papa va a reivindicar esa esperanza, en este caso con todo fundamento, en el cristianismo, porque restituye la fisonomía propia de la persona, del vivir para los demás por amor a Dios, con una existencia centrada en ese deseo de hacer el bien, de servir a los demás, cosa que evidentemente el marxismo había en la práctica negado con los hechos. Y termina el Papa, y vamos a terminar también ahora, con unos recuerdos de los años en los que estuvo trabajando con él y que le hicieron tantísimo bien al entonces cardenal Ratzinger, y nos hace tantísimo bien a nosotros ahora al recordarlo, ¿no? Su profundidad espiritual, la riqueza de sus intuiciones, el ejemplo de su oración, cómo se sumergía en el encuentro con Dios, aun en medio de las múltiples ocupaciones de su ministerio. Después, ese testimonio que nos dio ante el sufrimiento, cómo el Señor lo fue despojando lentamente de todo, y sin embargo él permanecía siempre como una roca, como Cristo quería. La profunda humildad del Papa, arraigada en la íntima unión con Cristo, le permitió seguir guiando a la Iglesia y dar al mundo un mensaje aún más elocuente, precisamente cuando sus fuerzas físicas iban disminuyendo. Pues le pedimos al Papa que nos siga sosteniendo, que sostenga a la Iglesia desde el cielo, la proteja. Y quería terminar estas breves ideas relacionadas ya con el Opus Dei, porque son muy de agradecer. Fue él, Juan Pablo II, el que dio la estructura jurídica definitiva al Opus Dei como prelatura personal en el año 1982, después de muchos años de oración, de muchos años de trabajo y de sacrificio, y también de incomprensiones. Después él fue el que beatificó a San José María Escrivá el año 1992, y también el que le canonizó el año 2002. Pues con toda seguridad que cuando se encontraran ambos en el cielo se darían un enorme abrazo, pues que uno y otro intercedan por todos nosotros, con la también intercesión poderosa de nuestra Madre la Virgen, que así sea.